Felix Manz nace en Zúrich en 1498, hijo de un sacerdote católico que llegó a ser canónigo del Großmünster en Zúrich. Félix tuvo una buena educación escolar que le capacitó en el manejo del latín, griego y hebreo. En 1522 se une al grupo dirigido por Zwinglio, que estudiaba el Nuevo Testamento en griego, en la edición realizada por Erasmo en 1516. Por la renuncia de Zwinglio a poner en práctica las conclusiones a que habían llegado en el grupo de estudio bíblico, Manz, junto con Conrado Grebel y otros, decide comenzar a tomar distancia del reformador de Zúrich. El 21 de enero de 1525, un grupo de 15 amigos, en su mayoría jóvenes de veintitantos años, se reunieron en la casa de Anna Manz en Zúrich. Lo que estaban allí para hacer todavía no era técnicamente ilegal, pero pronto lo sería. George Blauruck fue el primero, hizo su confesión de fe y Conrado Grebel lo bautizó. Los demás, uno a uno, hicieron sus confesiones. Blauruck los bautizó. Se formó la primera iglesia de la Reforma Radical. Felix Manz, el hijo de Ana, de veintipocos años, era uno de ellos. 2 años después, y a 500 metros de su casa, moriría ahogado en el río Limmat por orden de los padres de la ciudad. Pero su historia había comenzado algunos años antes, en 1519, cuando un nuevo sacerdote fue llamado a la iglesia de Zúrich, Ulrico Zwinglio, un erudito y poderoso predicador cuyos sermones exegéticos atraían a la gente de la ciudad con llamados apasionados para que sometieran sus vidas a la palabra de Dios. Félix se sintió atraído por el proyecto de Zwinglio, la reforma de la Iglesia Católica y una traducción de toda la Biblia al alemán. El joven, que tenía un conocimiento profundo de latín, griego y hebreo, se convirtió en su discípulo, colaborador y amigo. Pero descubrió, a medida que avanzaba el trabajo de traducción y exégesis, que sus convicciones y las de Zwinglio ya no estaban en armonía. La Iglesia, como Félix la entendía de las Escrituras, no podía ser una organización vinculada a ningún gobierno terrenal. Menos aún podría estar bajo la jurisdicción de los políticos de la ciudad de Zúrich. Además, Zwinglio pidió que el bautismo de infantes continuara como lo había hecho cuando la Iglesia de Zúrich había estado siguiendo plenamente el entendimiento de Roma. Pero el bautismo, estaba convencido Félix, era un signo de compromiso tras una conversión adulta, una profesión de fe que no debía imponerse a los niños que todavía no podían hacer tal profesión. Había más. Los cristianos, creía, no debían llevar la espada ni ocupar cargos públicos. Zwinglio pidió una disputa pública, un debate entre él y su antiguo compañero traductor. El 17 de enero de 1525 tuvo lugar el debate. El ayuntamiento declaró vencedor a Zwinglio. Manz podría no haber estado en desacuerdo. A pesar de su estudio del idioma, su educación no fue en el tipo de retórica humanista deslumbrante que Zwinglio había dominado, ni su teología era tan sofisticada, pero su conciencia, informada por las palabras que él mismo había leído, no podía moverse. El consejo ordenó a Félix y su grupo que bautizaran a sus bebés, no bautizados, en un plazo de 8 días. En cambio, el pequeño grupo se reunió unos días después en la casa de Anna Manz y se bautizaron unos a otros. De manera organizada y bajo terribles amenazas de persecución y muerte, algunos discípulos del reformador Zwinglio deciden romper con él y practicar el bautismo de creyentes, ya no de infantes. Es así que en la fría noche del 21 de enero de 1525, en casa de Felix Manz, Jorge Cajabocob le pide a Conrado Grebel que, en obediencia a la enseñanza de Jesucristo, le bautice. Acto seguido, Cajabocob bautiza al resto del grupo, 10 personas. Manz, Grebel, Cajabocob y los demás presentes en el sencillo acto entendían que el mismo era contrario a lo normado por la Iglesia oficial que encabezaba Ulrico Zwinglio y que por lo tanto podrían sufrir graves represalias. No obstante,
decidieron actuar en consecuencia en sus creencias y comprensión del Evangelio. Buscaban restituir el cristianismo, no reformarlo. Manz, Grebel y Cájacob fueron llevados a juicio el 18 de noviembre de 1525 y condenados por su anabautismo y su conducta impropia a permanecer en la torre con una dieta de pan y agua, y a nadie, excepto a los guardias, se les permitía visitarlos. Pronto les harían compañía otros anabautistas a lo largo del gélido invierno. Los carceleros podían escuchar las oraciones, cánticos y predicaciones de los anabautistas presos. A pesar de las inclementes condiciones de la prisión, Grebel se dio a la tarea de escribir un trabajo prometido a los hermanos de Groningen acerca del bautismo. Conrado había afirmado antes de ser encarcelado que si ellos, sus perseguidores, permitían que su escrito fuera impreso, él estaría dispuesto a discutir con el maestro Zuinglio. Y si el maestro Zuinglio resultara vencedor, él, Conrado, estaría dispuesto a ser quemado, mientras que si él resultara vencedor, no exigiría que Zuinglio fuera quemado. Tras 5 meses de encarcelamiento, el osado Conrado Grebel solicita autorización para que su escrito sobre el bautismo fuera impreso. La petición, por supuesto, es rechazada después de haberse verificado un segundo juicio contra Grebel, Manz y Cájacob, los días 5 y 6 de marzo de 1526. Todos reciben condena de cadena perpetua. Un nuevo mandato ordenaba castigar el acto de bautizar adultos con la pena de muerte. El 21 de marzo, con ayuda de simpatizantes y seguidores, los anabautistas presos escapan de la cárcel. Bajo persecución, Grebel y Manz se dirigen a otros cantones para continuar con su ministerio itinerante. Cájacob toma otra dirección, pero igualmente insiste en predicar el Evangelio, bautizar creyentes, rechazar la unión Iglesia y Estado y en mantener una vida que reflejara la no violencia. Más tarde Manz y Grebel se separan. Este se encamina a Mainfield y en el Oberland, donde muere en julio o agosto de 1526. De los tres, Grebel es el único que tiene una muerte natural. Por su frágil salud es presa fácil de la peste. Felix Manz es sentenciado por las autoridades protestantes de Zúrich a morir ahogado el 5 de enero de 1527. Jorge Cájacob es llevado por las autoridades católicas austriacas a la hoguera el 6 de septiembre de 1529. El mismo día que se dictó sentencia contra Manz, se cumplimentó la ejecución. Fue llevada desde la prisión de Wellenberg al río Limmat. En el trayecto hacia el lugar donde sería cruelmente ahogado, iba testificando de su fe a quienes lo conducían y a una audiencia enmudecida. Una voz se hizo escuchar, era la de su madre, que le animaba a permanecer fiel a Cristo y a su Evangelio. En el bote, mientras sus verdugos le ataban manos y piernas, Manz, así dejó constancia el cronista de Zúrich, Bernhard Wyss, iba cantando In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Así sucedió hace 496 años. Pagó con la vida el no haber renunciado a sus convicciones. Felix Manz, uno de los líderes anabautistas suizos, pereció ahogado por verdugos que debieron cumplir con la condena a muerte de quien las autoridades religiosas y políticas de Zúrich consideraron tanto hereje como disidente político por negarse a reconocer los principios teológicos oficiales de la ciudad. La ejecución tuvo lugar el 5 de enero de 1527.